Bien, el día de hoy vamos a abarcar antivirales y antirretrovirales. Va a ser un vistazo general en verdad, porque hay un montón de lo que hablar allí, ¿no? Pero vamos a ver lo más importante y lo que concierne al curso. Tenemos la clasificación de antivirales y antirretrovirales como tal. Bien, entonces, como siempre, un poco de generalidades nos hacen un poco de daño. Hay que reconocer más que nada con qué tipo de virus estamos tratando: un retrovirus, un hepatnavirus, un ortomixovirus, lactovirus, coronavirus, por ejemplo, el reovirus, parvovirus, el virus del herpes, por ejemplo. Entonces, lo que diferencia primordialmente al virus de la hepatitis B el y el VIH como tal es que tiene la transcriptasa reversa. Si nos damos cuenta, el resto causa una replicación y demás, pero esta transcri- transcriptasa reversa va a ser el problema con estos virus, primordialmente en el VIH. Entonces, el VIH es mayormente se define como lo que sería este virus con la transcriptasa reversa positiva. Para el hepatnavirus, bueno, hepatitis C, hepatitis y C son diferentes, ¿no? Entonces, en cuanto al virus de la hepatitis B, es doble cadena, por ejemplo, que es el que se va a ahondar un poquito más, ¿no? Bueno, algo más por aquí, bueno, los virus del herpes, que es de doble cadena, y bueno, las enfermedades respiratorias, que en su mayoría son monocatenarios ARN. Bien, entonces, regularmente, ¿cómo es que comienza todo este proceso o estos problemas? Básicamente, si queremos hablar un poco de lo que sería el VIH, este virus se une a los receptores de los linfocitos T. Recordemos que es linfotrópico o linfotrófico. Bien, entonces tenemos aquí la entrada que se va a dar, las proteínas de fusión y demás, que no vamos a andar mucho. Tenemos la pérdida de la envoltura, que vamos a tener aquí básicamente el material genético de este virus, ¿no? Que por la transcriptasa reversa va a generar una copia de ADN bicatenario a través del ARN que ya hemos hablado, ¿no? Luego este se va a integrar, porque también tiene una integrasa, se va a integrar con el ADN del huésped y de tal manera tenemos al virus propiamente en el genoma celular, por así decirlo. Luego el ARN mensajero y comienza todo lo que sería la producción de las proteínas, ¿no? Importante o diana farmacológica es que hay proteasas que van a permitir, digamos, este proceso final de liberación de estos viriones, ¿no? Por lo tanto, hay inhibidores de la proteasa que van a ayudar a que esto no persista. Entonces, hay múltiples formas de abordar lo que sería el tratamiento del VIH. También tenemos inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la entrada y demás. Entonces, aquí tienen en una vista general cuáles son las dianas farmacológicas, por así decirlo. Enfuvirtida, maraviroc, básicamente en la fusión. Luego tenemos inhibidores de la transcriptasa reversa, que ya lo habíamos visto aquí, ¿no? El ARN vírico, primordialmente. La integrasa, el tlaltegravir, por ejemplo. Y bueno, tenemos que va a salir esta ADN o poliproteínas y por la proteasa, digamos, se va a ayudar a su maduración para la liberación del nuevo virión. ¿Qué va a pasar aquí? Que bueno, vamos a tener inhibidores de la proteasa como tal para evitar esto. Bien, entonces, esta imagen es del Goodman. Aquí lo tienen un poquito más explicado, pero igual lo vamos a ver. Básicamente, nosotros tenemos los linfocitos, ya saben, son CD4, ¿no? CD4 positivo, por así decirlo. Entonces, este virión del VIH se va a querer unir, va a tener estas proteínas, GP160, GP41. Ya vamos a hablar un poco de esta tipificación. Entonces, básicamente van a perder su envoltura. Luego va a pasar el mismo proceso, ¿no? Acá va a haber una penetración y descobertura propiamente como se refiere en la fuente bibliográfica del curso. Lo que ya les había explicado, RNA,
luego tenemos un complejo de ADN-RNA, luego un DNA no integrado de doble cadena por la integrasa. Entonces, a nivel de la transcriptasa reversa van a haber dos grupos: inhibidores nucleósidos de la retrotranscriptasa o inhibidores no nucleósidos. Entonces, son diferentes. Pero aquí mismo te dicen nucleósidos, no nucleósidos. Inhibidores de la integrasa, entonces no se integra. Porque si se integra, básicamente va a dar el ARN o disculpen, estas poliproteínas que pueden ser, y también el ARN mensajero que va a generar estas proteínas reguladoras, entre otras. Y bueno, y luego se va a ensamblar, vamos a tener el virión liberado y básicamente los inhibidores de la proteasa evitan la maduración como tal. Y bueno, ah, básicamente ello. Aquí igual otros gráficos de los que ya les había explicado, cómo se produce la unión, cuáles van a ser los receptores. Aquí tienen el CD4, tenemos antagonistas de quimiosinas, inhibidores de la liberación del virus, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la maduración, nivel de la proteasa, inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa vírica, inhibidores de la fusión vírica. Entonces, hay bastantes. Algo que se menciona bastante o les van a, o bueno, por conocimiento un poco, es que tal vez la terapia contra el VIH no era tan accesible décadas antes, ¿no? Ahora, ahora básicamente sí es accesible y hay una mejor sobrevida de las personas, ¿no? Si comienzan el tratamiento en fases tempranas. Bien, entonces, aquí tenemos otro esquema. Nos está hablando el virus de la gripe, el VIH, los virus de la hepatitis, el virus sincitial respiratorio, el VIH, por ahí. Y bueno, más que nada ello, ¿no? Bueno, acuérdense un poco del aciclovir, el aciclovir, este aquí no se han de olvidar, es para el virus del herpes simple. Y bueno. Interferones, básicamente en los virus de la hepatitis. Los que ya hemos hablado son para el VIH primordialmente. Y el oseltamivir, zanamivir son para el virus de la gripe, que también los vamos a explicar. Entonces, aquí dentro de los antivirales tenemos básicamente para el citomegalovirus, cidofovir, foscarnet, ganciclovir, valganciclovir. Para la hepatitis B, adefovir, entecavir, lamivudina, telvibudina, tenofovir. Hay algunos fármacos que se van a usar tanto en hepatitis B como también en lo que sería el VIH. Pero bueno, aquí estamos hablando de las infecciones víricas menos el VIH. Hepatitis C cambia un poco. Hepatitis B y C comparten los interferones. El herpes, como les había dicho, aciclovir, fanciclovir y el valaciclovir primordialmente. Sin embargo, si nos damos cuenta, no podemos decir que todos los que terminan en ciclovir son específicamente para lo que sería am, el, el herpes, ¿no? Disculpe, el herpes. Sino también son para el citomegalovirus. Bien. Entonces, la gripe, como les había dicho, celtamivir, zanamivir, virus sincitial respiratorio, el palivizumab. Entonces, aquí tienen un poco de los mecanismos de acción. Sin embargo, bueno, con las imágenes seguían un poco, ¿no? Pero de esto se trata más que nada toda la farmacología. Entonces, hablando de ciclovir y ganciclovir, ambos básicamente se van a usar para el virus del herpes, primordialmente. Entonces, ¿qué hace la ciclovir? Es un inhibidor del ADN polimerasa de nucleótidos. Entonces, este ciclovir trifosfato básicamente es el producto final de este ciclovir, es decir, este ciclovir va a simular, o bueno, va a estar en una cadena de procesos que lo va a conllevar a transformarse en un aciclovir trifosfato. ¿Por qué? Por sinasas víricas de las células del huésped también.
Entonces, este se incorpora y si nos remontamos a biología, si por A o B nos ponen un nucleótido donde no es, no se va a continuar la misma cadena de producción de las proteínas o propiamente el mensaje no va a ser el adecuado. Entonces, de esto se trata la ciclovir. Entonces, se incorpora al ADN polimerasa vírica y provoca la terminación de la cadena de ADN, sencillamente. ¿Dónde lo vamos a usar? Herpes simple, genital, labial. Recordemos que hablamos primordialmente del tipo 1, tipo 2. El labial está asociado más a la encefalitis que al genital. El labial, el que sale aquí, es el tipo 1 y el genital mayormente es el tipo 2. Bueno, virus del herpes zóster, de la varicela zóster también le dicen porque primero produce una varicela en la niñez y luego estas culebrillas en avanzada edad cuando ya hay mucho estrés, inmunosupresión, ¿no? Entonces recordemos que este todavía es familia de los virus del herpes, ¿no? Bueno, la administración puede ser oral, tópica e intravenosa. Normalmente para el oral es una crema, disculpen, para el oral pueden ser pastillas, una crema, la intravenosa ya es otra historia. De hecho, está ligado un poco a toxicidad. Por eso mayormente esta intravenosa es hospitalaria. Las consideraciones especiales básicamente es que reduce la propagación de virus, el dolor y el tiempo de curación. Ahora, ¿por qué se habla del dolor? Recordemos dónde es que, por ejemplo, se va a almacenar el virus del herpes tipo 1, ¿no? A nivel del ganglio trigémino. Básicamente, no hay una forma de curar esto, sino mantener el sistema inmune óptimo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, reduce la propagación de este porque es episódica, el dolor porque recordemos está localizado en nervios y cuando vemos la manifestación de estas, entre comillas, boqueras, en el caso del virus de herpes tipo 1, básicamente allí el virus está siendo infectante. Bueno, efectos adversos puede causar mareos, diarrea, náuseas, nefrotoxicidad, pero en realidad esto es leve dependiente de dosis. Las interacciones se probenecid, aumenta su concentración plasmática y otros fármacos pueden producir efectos adversos renales. ¿Y cuáles son los similares a la ciclovir? Fanciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir, valganciclovir. ¿De cuál les voy a hablar ahora un poco más? Del ganciclovir. ¿Por qué interesa el ganciclovir? Básicamente también es un análogo nucleósido, como vemos aquí, inhibidor nucleótido, entonces es un análogo nucleósido. También se convierte en trifosfato, acuérdense, aciclovir es trifosfato, ganciclovir trifosfato. Inhibe el ADN polimerasa vírica y este de aquí tiene una forma, por así decirlo, que es el profármaco, que es el valganciclovir. Entonces, valganciclovir es el profármaco y bueno, el fármaco como tal es el ganciclovir. El uso clínico, prevención y tratamiento de infecciones por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos y trasplantados, por ejemplo, y gel tópico para la queratitis herpética. Consideraciones especiales, básicamente se usa para infecciones activas, también puede ser prevención, pero primordialmente es la prevención. Prevención y tratamiento de retinitis estable, se puede combinar con otros como el Foscarnet, que posteriormente lo vamos a hablar un poco. Y los efectos adversos es la disminución de la agudeza visual, neutropenia, trombocitopenia, anemia. Ahora, un recordatorio. El entre todos estos virus del herpes y tal, recordemos que cuando estamos hablando del tipo 1 estamos hablando, o incluso podemos incluir el virus de la varicela zoster, el trigémino, recuerden que tiene V1, V2, V3, entonces, a nivel de estos tractos nerviosos, de estas ramas trigeminales, puede haber una diseminación de estos virus, ¿no? Entonces, si les ponen por ahí un caso
un caso clínico de queratitis o de... Si les hablan de queratitis, por allí puede ir a la oftálmica como recordatorio. Entonces, la oftálmica porque el V1 va hasta por aquí. El V2 cubre aquí y el V3 cubre el resto, básicamente. No, debí incluir una imagen de esa. Pero bueno, luego lo buscan los dermatomas del trigémino y allí les va a aparecer. Bueno, los efectos adversos ya se los había comentado y interacciones aumenta la mielodepresión de los antineoplásicos y la acidobudina. Y los parecidos sidofovir, valganciclovir. Que bueno, valganciclovir es el profármaco, ¿no? Luego hablaremos de los celtamivir o celtamivir o cualquiera que termine en mivir, que en realidad solo son dos de los que vamos a hablar, inhiben la neuraminidasa de los virus de la gripe tipo A y tipo B. Entonces no se diseminan estos viriones, ¿no? Estas partículas víricas, como menciona aquí. El tratamiento de las gripes que marca aquí, el H1N1, H3N2, H5N1, la gripe B. Pero bueno, esto es como dato nada más. Cuando se administra 72 horas siguientes al comienzo de los síntomas, y hay formulaciones intranasales incluso. Pero bueno, efectos adversos respiratorios y digestivos poco frecuentes. ¿Qué hacen estos? Reducen la replicación vírica, inhiben la neuraminidasa, como les había mencionado, y efectos adversos, alteraciones gastrointestinales, cefaleas, mareos, exantemas, muy raramente hepatitis. O sea, ¿puede ser hepatotóxico? Sí, pero no. Muy raro. Y bueno, aquí tenemos las glucoproteínas de los viriones y los receptores celulares, la neuroaminidasa vírica y el oseltamivir, básicamente. Luego tenemos la ribavirina, que es un análogo de guanosina. Este es un antiviral ampliamente usado, por así decirlo. ¿En qué se va a convertir? 1-fosfato. Ahora, ¿por qué les pongo esto de trifosfato, monofosfato? Porque a veces les pueden preguntar a fármaco análogo de nucleócido trifosfato, de nucleócido monofosfato, difosfato, y por allí les puedo dar una pista. Básicamente. Y bueno, esto es por agotamiento de la guanosina de trifosfato, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas víricas, y este es para el virus sincitial respiratorio. Básicamente en lactantes son niños de alto riesgo. Y bueno, también esa es como la población principal del sincitial respiratorio, niños pequeños, ¿no? Hepatitis C crónica, pero acompañado con interferón, poseprevir, telapravir. Bueno, acuérdense del interferón, primordialmente. Bueno, las fiebres hemorrágicas víricas, fiebre de Lassa y otras, también como dato. Y bueno, efectos adversos, anemia, hipotensión, paracardíaca, pero en menor proporción, ¿no? Si no, olvídense, no se usaría. Y las interacciones. Esto pues se pregunta. Antagoniza el efecto antiviral de la acidobunina y potencia su toxicidad hematológica. Y bueno, aquí tenemos otra tabla que nos habla de la acción de los fármacos para el tratamiento de las hepatitis infecciosas, ¿no? La ribavirina, que inhibe la síntesis de la guanosina trifosfato. Luego el interferón alfa, que es uno de los receptores de las células huésped, aumenta las defensas. No sé si califica exactamente como un inmunomodulador, pero aumenta las defensas del huésped. Inhibe la síntesis proteica y de ARN, y básicamente el virus se va a ir destruyendo por el propio sistema inmune. Y el boceprevir y el telaprevir, que inhiben la proteasa del genotipo 1 del virus de la hepatitis C. Por eso lo usaban como combinación. Impide la escisión de las poliproteínas del virus de la hepatitis C en proteínas funcionales. Y bueno, aquí tenemos lo que sería la transición para la guanosina a trifosfato. No necesito memorizarlo, es
como una guía, ¿no? Tenemos inosina monofosfato, inosina monofosfato deshidrogenasa. La ribavirina antagoniza aquí, así no pasa xantosina monofosfato y varios pasos después se transforma en guanosina trifosfato. Si cortamos la secuencia aquí, básicamente se va a agotar toda esta guanosina trifosfato. Y bueno, aquí tienen el resumen de lo principal. Estamos hablando del herpes, estamos hablando del citomegalovirus, estamos hablando de lo que sería la influenza, la hepatitis. Entonces, aquí les marqué los principales. Aciclovir, cidofovir, fanciclovir, herpes tipo 1 y 2, más que el zóster. ¿Estos qué significa? ¿No se usan el zóster? También se usa, ¿no? Pero primordialmente se usa para esto. Y el herpes zóster en realidad tampoco es que sea muy poco común, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y que son análogos sintéticos de purina desoxinucleosidas. Luego, para el citomegalovirus, ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir. Y como les había mencionado, tratamiento y prevención en inmunodeprimidos. Los mecanismos de acción ya les había mencionado. Bueno, en cuanto al ADME no hay mucho que resaltar. Vamos a ver unas tablitas después. Pero las LANs sí están aquí. Nefrotoxicidad asociado a altas dosis sistémicas, primordialmente. Porque bueno, digamos, se puede usar el aciclovir como tópico y que te cause una nefrotoxicidad, bueno, poco complicado, ¿no? De poder puede, ¿no? Pero hay varios factores. Y para el sistema de los virus les había hablado de neutropenia, trombocitopenia, como lo que mencionábamos de mielosupresión. Cuanto a la influenza, básicamente tenemos la amantadina, rimantadina, zanamivir o celtamivir. Entonces les voy a hablar un poco de estos, para no marearlos mucho porque el enfoque principal es hepatitis y VIH, ¿no? Básicamente la amantadina les pueden poner un enunciado de antiviral con actividad agonista dopaminérgica. Esta es la amantadina. ¿Sirve para la influenza? Sí, pero se usa para Parkinson, Corea de Huntington. La rimantadina tiene la acción antiviral únicamente. Ahora, esto de A y esto de A y B significa que es para ese tipo de virus, influenza A, influenza A, influenza A y B, influenza A y B. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la mantadina y la rimantadina? Bloquean el recubrimiento viral liberando el ácido nucleico viral fuera de la célula del huésped. Entonces inhiben la proteína M2 del virus. Bueno, estos, como verán, si son para un virus de la influenza, pueden estar en jarabe, comprimidos, entre otros. Y bueno, aquí les explico un poco este slash que vemos aquí, lo separa. Lo que tenemos en la izquierda es la mantadina y lo que tenemos a la derecha es la rimantadina. Entonces, por ahí algo que resaltar, bueno, que la excreción de la mantadina es renal inalterada en un 90%. Y obviamente, ¿qué debemos pensar si hay una excreción renal? Que debemos dar ajustes si la creatinina está baja o si el paciente tiene una edad avanzada. Porque los riñones de una persona de 20 años no son lo mismo que los de unos de 65 años, ¿no? En condiciones normales al menos. Bueno, zanamivir y oseltamivir, ya los habíamos hablado, sobre la particularidad que el oseltamivir impide la diseminación por el tracto respiratorio, ¿no? Luego la excreción también es renal, el metabolismo es insignificante y, bueno, básicamente para el zanamivir no se da un ajuste como tal, pero si hay una creatinina menor de 30, allí sí lo pensamos. Para la hepatitis, lo que habíamos hablado, adefovir, interferones, ribavirina, entre otros, son, digamos que, un grupo grande. No se mareen con este grupo porque aquí están
los puntos más importantes directo al libro, ¿no? Interferón alfa pegilado. ¿Qué hacemos con este interferón? Básicamente es el agente preferido para la hepatitis B. Obviamente aquí estamos hablando de conceptos teóricos mayormente. Es decir, lo que está en el libro, lo que está en su teoría. Que aplique para el sistema de salud peruano, público, o todavía no haya llegado o no se maneje por altos costos. En general me refiero a bastantes fármacos. Es un tema aparte. Entonces, interferón alfa pegilado, agente preferido ¿para qué? Para la hepatitis B. Entonces, ¿a quién le vamos a dar esto? A pacientes adultos con enfermedad hepática compensada y evidencia de replicación viral e inflamación hepática, es decir, un cuadro activo. Se administra semanalmente vía subcutánea durante 48 a 52 horas. Las reacciones adversas: fatiga, astenia, pirexia, mialgia, dolor de cabeza. Si se dan cuenta, el interferón, como entre comillas, aumentaba las defensas, ¿no? Eso era como se escribía. Pero puede causar estas reacciones adversas. Puede causar trastornos neuropsiquiátricos, autoinmunes, isquémicos, infecciosos fatales. Se requiere monitoreo hematológico frecuente y está contraindicado en la enfermedad hepática avanzada y el embarazo. Es decir, si está compensado y es un cuadro activo, se puede. Si es hepático avanzado, no se da. Y tampoco en el embarazo. Bueno, luego tenemos el entecavir, que también se usa, aprobado para personas mayores de 2 años, y tratamiento indefinido en pacientes con cirrosis. Acuérdense, la cirrosis que es cuando el hígado está todo fibrosado y las complicaciones de su hipo o su poca función um, pueden causar múltiples compromisos a niveles sanguíneos o de edemas y demás. En cirrosis descompensada se usa una dosis más alta y en pacientes con resistencia a otros fármacos, que también se usan en la hepatitis B. Se toma con el estómago vacío, se debe controlar la acidosis láctica en caso de cirrosis descompensada y las reacciones adversas en realidad son pocas. Pero si se dan cuenta, este ya es un medicamento para una persona con cirrosis diagnosticada, ¿no? Dolor de cabeza, fatiga, mareos, náuseas. Luego tenemos el tenofovir disoproxil fumarato. También mayores de 2 años, pacientes con cirrosis, lo mismo que habíamos visto. Pero aquí hay un tema. Si hay insuficiencia renal, se debe ajustar la dosis y se debe seguir con un monitoreo estricto. Puede disminuir la densidad mineral ósea. Es decir, en una persona, en una mujer posmenopáusica que ha perdido el efecto protector, entre comillas, hormonal, le puede causar, puede ayudar o exacerbar la disminución de la densidad ósea como en la osteoporosis, ¿no? Las reacciones adversas: dolor abdominal, náuseas, insomnio, prurito, vómitos, mareos, pirexia, son bastante similares. Para el adefovir, la mibudina, telbibudina, básicamente esto de aquí no es que sea la primera línea, pero se puede usar en pacientes con virus de la hepatitis B como monoterapia. También, también que tengan la cirrosis, ¿no? Porque recuerden, básicamente, si tienen una infección vírica que les va a acompañar toda su vida y va a tener recaídas, la persona es daño hepático recurrente que conlleva a la fibrosis, es decir, cirrosis. Bueno, se ajusta en insuficiencia renal y ojo, si les ponen la mibudina, telbibudina, aquí si les ponen esto y les preguntan a paciente se le interrumpió fármaco y tuvo un brote de hepatitis, por ejemplo. ¿De qué estaría hablando? De cualquiera de estos de aquí. Interrupción abrupta causa brotes de hepatitis.
Y las reacciones adversas son dependiendo de cada uno. Y la de Fovir, astenia, deterioro de la función renal. La amibudina, infecciones óticas del oído, nariz, garganta, dolor de garganta y diarrea. Telvibudina, básicamente va a producir náuseas, diarrea, fatiga, mialgia, miopatía. Y luego para la hepatitis C primordialmente se habla de este primer fármaco de aquí, del sofosbuvir. Básicamente va a servir para el virus de la hepatitis C. Y esto de acá lo pongo en realidad como complementario. No se anda mucho en la hepatitis C. Lo principal que deberían saber es de la hepatitis B y el VIH. Por allí el herpes, la influenza, eh, son parte de, ¿no? Pero bueno, miren, todos estos fármacos son para el virus de la hepatitis C, entonces tal vez puede ser un poco contraproducente abordarlos en profundidad como consejo. Si pueden, ahondan un poco en hepatitis C, pero mi consejo, ya saben, herpes, influenza, que están sencillitos, hepatitis B, que ya lo hemos revisado, y lo que viene luego, ¿no? Pero bueno, muchos de estos fármacos usados para la hepatitis C, como la ribavirina que hemos hablado, el ritonavir que vamos a hablar, son parte de la terapia para lo que sería el virus, el VIH. Entonces aquí está un recordatorio, esto es de su clase teórica. Nos hablan de la ciclovir, valaciclovir, sidofovir, fanciclovir, foscarnet, entecavir, telvibudina. Un momento, por favor. Ya, disculpen la interrupción. Y bueno, y allí están los cuatro virales donde se va a usar. En virus herpético, herpes zóster, algunos comparten el mismo tratamiento. Aquí tenemos el virus de la varicela zóster, virus del herpes simple, el VIH, y básicamente los virus de herpes simple y varicela zóster, que el Foscarnet como que agarra la mayoría, por así decirlo, menos hepatitis. Y el entecavir y telvibudina que ya hemos hablado. Hasta aquí es la mitad de la clase. Entonces, sin complicarnos mucho, eso es en cuanto a la hepatitis, el herpes simple, influenza y otros. Y aquí hay un resumen de lo que serían los antirretrovirales. Tenemos, dependiendo del grupo. Aquí nos incluyen a los nucleócidos o nucleótidos inhibidores y los no nucleócidos que vemos aquí. Entonces, yo les recomiendo primordialmente que se memoricen los nombres de los no nucleócidos para por descarte conocer los que sí son nucleócidos o nucleótidos inhibidores. Bueno, entonces tenemos abacavir, didanosina, entricitabina, lamivudina, estabudina, tenofovir, sidobudina. Por allí algunos comparten algunas similitudes. Los no nucleócidos efavirenz, etravirina, nevirapina, rilpivirina. Para los inhibidores de la proteasa, sencillísimo. Estos son los más fáciles. ¿Por qué? Navir, 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 Navir. Todos llevan al final de su nombre Navir. Entonces, Navir, inhibidores de la proteasa. Inhibidor de la fusión es la enfuvirtida. Luego, otro facilísimo. Inhibidores de la integrasa, gravires. Gravir, gravir. Entonces, proteasas, Navir, integrasa, gravir. Luego tenemos el maraviroc, que es antagonista de los receptores de quimiosinas. Y el cobicistat, que es un potenciador, pero creo que no lo abordan en su teoría.
Bien, entonces, sin más dilación, tenofovir, inhibidor nucleosídico de transcriptasa inversa. Se administra como un profármaco. ¿Cuál era el profármaco? Uno que ya hemos visto, tenofovir disoproxilo fumarato. Se convierte en tenofovir difosfato. Se incorpora al ADN vírico por medio de la transcriptasa inversa y provoca la terminación de la cadena de ADN, que ya le hemos hablado. Este de aquí es el tratamiento inicial por elección para el virus del VIH. Y ojo, el VIH en realidad no se trata con un solo fármaco. De hecho, se trata mínimo con 3 fármacos y 2 tienen que ser básicamente el mismo grupo farmacológico. Luego ya vemos eso. Bien. Luego, consideraciones aquí. Hay otra formulación que es el tenofovir a la fenamida, que se utiliza también para tratar la hepatitis B. Puede ser este de aquí, puede ser este de aquí. Tiene una diferencia que la vamos a ver más adelante. Efectos adversos. Aquí sí, entre comillas, vamos a ver muchísimos más efectos adversos. Pero, no es que se presenten todos en todas las personas o que los 4 fármacos agraven esto. Depende mucho de la persona y de los efectos en su cuerpo, ¿no? Erupción cutánea, diarrea, cefalea, debilidad, náuseas. Con menos frecuencia, acidosis láctica, hepatitis, síndrome de reconstitución inmunitaria, disminución de la densidad mineral ósea, que ya habíamos visto un poco, ¿no? Las concentraciones plasmáticas se pueden aumentar por los inhibidores de la proteasa del VIH. ¿Cuáles eran de la proteasa? Navir. Y por los fármacos que inhiben la secreción tubular. Y recuerden, siempre hay polifarmacia y si estamos hablando de un paciente de edad avanzada, más aún. Los similares al tenofovir tenemos abacavir, tidanosina, entricitabina, estobudina, lamivudina, sidobudina. Y vamos a hablar un poco de la sidobudina. La sidobudina es trifosfato, se incorpora al ADN vírico y provoca también la terminación de la cadena. Se usa para el tratamiento de la infección por VIH y prevención de la transmisión materno-fetal del VIH. ¿Qué significa esto de aquí, materno-fetal? Una persona que tenga infección por VIH puede tomar este fármaco para prevenir la transmisión o, disculpe, esto sería un proceso previo a la gestación, no en la planificación y durante la gestación para evitar esta transmisión. Se combina con lopinavir, ritonavir y entricitabina, por ejemplo, aquí nos mencionan. Ahora, un problema de esto es que pueden haber mutaciones de la transcriptasa inversa que hagan a este virus del VIH resistente a qué? A la acidobudina, ¿no? Efectos adversos, anemia, puede potenciar la mielosupresión en concomitante uso con ganciclovir y otros inmunosupresores. Y bueno, en tratamientos prolongados se mencionan discrasias sanguíneas, alteraciones gastrointestinales, miopatías, exantemas, fiebre, síndrome de tipo gripal. Es parte de. Algo que mencionar aquí. Bueno, tiene una buena llega a penetrar, por así decirlo, y tener una buena concentración en el líquido cefalorraquídeo, 65%. Y bueno, como les mencionaba en la anterior flashcard, sí hay resistencia a este fármaco y por eso se administra con otros antirretrovirales. Y aquí tenemos cómo es que va a trabajar la sidobudina trifosfato, por ejemplo. Luego tenemos el efavirenz y la nevirapina. Estos de aquí van a actuar a nivel de la transcriptasa inversa del VIH. Pero, son activos solo contra el VIH tipo 1. Sí, hay tipos del VIH, tipo 1 y tipo 2.
Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Desnaturalizar ¿a quién? A la transcriptasa inversa. Ese es su efecto. Luego, la concentración de la nevirapina es del 45% aproximadamente en el líquido cefalorraquídeo. La semivida del efavirenz es de 50 horas en promedio. Tiene una buena unión a la albúmina plasmática. Sin embargo, el efavirenz tiene una concentración en líquido cefalorraquídeo muy baja. Bueno, fuera de ello, el uso clínico, ya les había dicho, VIH tipo 1, y puede reducir la transmisión de madre a feto. También pueden hacer eso. Por eso es que se combinan. Luego, efectos adversos, hepatotoxicidad, exantema, síndrome de Steven-Johnson, y menos frecuentes, alteraciones gastrointestinales, mialgia, alteraciones del sueño, pesadillas y esteratogénico. Sí, esteratogénico, así que regularmente hay que controlar. Bueno, no estamos abordando eso en amplio espectro, ¿no? Pero hay que tenerlo en consideración. La ribavirina básicamente es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleócido. Estos de aquí también son no nucleócidos, por eso está el NN. Y se fijan al lugar catalítico de la transcriptasa inversa y inhiben esta polimerización. Importante aquí es que este de aquí tiene una potencia alta, se refiere, semivida más larga y a efectos adversos más favorables frente a otros como el efavirenz y la nevirapina, que son los inhibidores no nucleócidos, por eso el NN. Los efectos adversos, erupción cutánea, trastorno del sueño, cefalea, mareo, redistribución de la grasa corporal y puede causar hepatotoxicidad. ¿Y cuál es su interacción? Es metabolizado por el CYP3A4. Entonces, si hay inhibidores o inductores, puede aumentar o reducir la concentración. También, si hay un fármaco que aumente el pH gástrico, como los antiácidos, puede caer su absorción. Luego tenemos el darunavir y el ritonavir. Igual, navir, acuérdense. Inhibidor de la proteasa del VIH. Básicamente. Entonces, ¿cómo va a funcionar este? Inhibiendo la proteasa del VIH de la conversión de la proteína GACPOL en la transcriptasa inversa. Proteínas de unión al genoma y otras proteínas víricas. Entonces no es una sola proteína, son varias. Se usa con ritonavir, inhibidores de la transcriptasa inversa, que ya hemos hablado, ¿no? Ahora, importante. El ritonavir inhibe el metabolismo del darunavir. Entonces, si inhibimos su metabolismo, aumentamos su concentración plasmática. El darunavir se puede combinar con otros fármacos y un inhibidor del CYP4 puede aumentar la concentración de este. Efectos adversos, erupción cutánea, reacciones alérgicas, digestivos, aumenta la glicemia, dolor muscular, la redistribución que también hablamos hace un momento en otros fármacos. Ahora, importante, si tenemos un paciente que es cardiópata, tiene un historial de afecciones cardíacas y se le está dando miodarona, digoxina o apixaban tal vez, hay que tener cuidado, porque el darunavir aumenta la concentración de estos. La claritromicina y la eritromicina inhiben el CYP3A4, esto aumenta la concentración del darunavir. Y aquí un poco más de lo mismo, básicamente, solo que en los efectos adversos ya nos habla la rinitis como tal. Entonces son rinitis, resistencia a la insulina, lipodistrofia y efectos sobre el sistema nervioso central. Luego, ya estamos acabando, tenemos el Maraviroc, que es antagonista del coreceptor 5 para quimiosina, CCR5, que ya habíamos hablado. Esto está presente en los linfocitos CD4 y en la imagen era como que el CCR5 acá y el CD4 pegadito, ¿no? Impide la interacción con la GP120 del VIH1, necesaria
para que este virus tipo 1 pueda entrar a estas células, ¿no? Ahora, básicamente es el tratamiento para el VIH tipo 1 con tropismo CCR5. Bueno, no se usa en CXR4, que es la proteína. Entonces, si les ponen el caso clínico CCR5, Maraviroc. Efectos adversos, un poco más de lo que ya habíamos visto: tos, fiebre, infecciones respiratorias de vías altas, erupción cutánea, síntomas en el sistema osteomuscular, dolor abdominal, mareo. Y puede causar reacciones alérgicas. Interacciones: tiene un efecto sinérgico con enfuvirtida. Ya que tenemos la enfuvirtida, se une al GP41 del VIH y inhibe su fusión con los linfocitos CD4. Y el Maraviro, que se une al CCR5 de los linfocitos CD4. Es como que bloquea esta unión. Luego tenemos el raltegravir, que es un inhibidor de la transferencia de cadenas de la integrasa. Esto básicamente, ¿cómo es que actúa? Fijación de cadenas divalentes, donde en el núcleo catalítico la integrasa necesaria para interaccionar con el ADN de la célula huésped. Entonces inhibe esta integración, básicamente. ¿Dónde va a actuar? Nos dice cepas naturales y multiresistentes. Es un tratamiento inicial de elección por VIH tipo 1 que se combina con tenofovir y otros. Reduce la carga viral, aumenta la cuenta de linfocitos cuando se combina con otros fármacos. Porque a fin de cuentas, lo que busca la terapia contra el VIH es reducir la carga viral y aumentar el recuento de linfocitos CD4. Recuerden que este es el problema principal. Los CD4 caen, son insuficientes y las infecciones comienzan a atacar al huésped. Efectos adversos: cefalea, diarrea, náuseas, vómitos. Interacciones realmente no tiene. Bueno, aquí, ya resumiendo para acabar, esta tablita es de los inhibidores transcriptasa reversa de nucleócido. Entonces, básicamente el metabolismo, el efecto con las comidas, importante: didanosina con la acidez, el tenofovir aumenta con contenido de grasas, los tiempos, que tal vez no es muy memorístico, no es muy necesario, tal vez la protección, la unión a proteínas plasmáticas, el metabolismo por aquí, pero bueno, lo pongo como parte de la información. Y los no nucleócidos de la transcriptasa inversa, que bueno, primordialmente estos que hemos revisado, al menos estos dos. La biodisponibilidad es alta en la nevirapina. El tiempo de vida media relativamente es alto. La unión a proteínas plasmáticas, el efavirense es el que tiene la mayor unión, solamente seguido por la etravirina. Luego los sustratos básicamente están entre el 3A4 y 2B6, entre estos dos, y aquí hay un poco más. Y bueno, la inhibición del CYP3A4 por quien se da es Favirenz. Y este es el resumen de todo lo que hemos hablado de los antirretrovirales. Aquí básicamente les, les pongo la mayoría de inhibidores retrotranscriptasa nucleócido, inhibidores retrotranscriptasa no nucleócido, de la proteasa, de la entrada y de la integrasa. Estos de aquí, el de la proteasa y la integrasa, sencillísimos de memorizar. Y los inhibidores de la entrada, habíamos hablado de Maraviroc y enfuvirtida. Maraviroc se orienta a este eje, enfuvirtida para este eje de aquí. Entonces, para tenerlo en cuenta un poco, no es nada que no hayamos hablado. Tal vez se agregue el síndrome de Rett por eosinofilia, con rash, prurito, entre otros. Y luego los inhibidores de la proteasa, que son bastante homogéneos. Los inhibidores de la retrotranscriptasa no nucleócido,
Bueno, aquí les resalto del efavirenz, lo que ya hemos visto, concentrado en el sistema nervioso central más que en plasma, en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y bueno, que el abacavir, por ejemplo, la lamivudina y otros, se pueden recomendar en reproducción, ¿no? Y otros como la lamivudina que se pueden usar también en el virus de la hepatitis. Y esto, digamos, ya sería para acabar los, los usos terapéuticos y los efectos que puedan tener, ¿no? Aquí estamos hablando todo de VIH, así que, bueno, tal vez hay unos cortes de edad, pero ahí les explico. La acidobudina, inicial es AZT, puede producir anemia, neutropenia, toxicidad muscular, inhibición de la DNA polimerasa mitocondrial que causa toxicidad. Este es del huésped. No se debe usar con estabudina. La estabudina, es decir, no se usan estos dos juntos en adultos y niños. No se usa en la prevención de la transmisión madre-hijo, la acidobudina sí. Neuropatía sensorial, lipoatrofia, no se debe usar con acidobudina. Y el uso a largo plazo no es tan recomendado que digamos. La mibudina en mayores de 3 meses. Mayores de 3 meses la mibudina. Hepatitis B y en esencialmente no es tóxico. El abacavir en VIH adultos y niños no activo contra el virus de la hepatitis B. Se- no se ve afectado por alimentos, puede causar todos estos efectos adversos que hemos visto un poco. Por ahí te hablan de un haplotipo, el HLA-B 5701. Pero bueno, te lo preguntan un poco rebuscado, ¿no? Luego tenemos los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa inversa, tenofovir, entricitabina, didanosina. La entricitabina generalmente no es tóxica. Se puede usar VIH, virus de la hepatitis B, tranquilamente. La didanosina para el VIH en adultos y niños. Y tenofovir ya habíamos visto, ¿no? Que es para VIH, virus de la hepatitis B crónica. Bueno, la nefrotoxicidad básicamente se puede ver, ¿no? Síndrome Fanconi raro, mineralización ósea y la didanosina, neuropatía sensorial, pancreatitis y la toxicidad a largo plazo también. Luego los no nucleócidos en general, acuérdense, virus de la hepatitis 1, nevirapina. El efavirenz, virus de la hepatitis 1, virus de la hepatitis 1, aquí en general. Estos de aquí no son activos contra el VIH-2. Bueno, los que se deberían saber primordialmente es efavirenz, nevirapina y etravirina por allí. Pero vamos a los efectos adversos. Autoinductor del metabolismo. Produce erupciones y rara vez puede producir el síndrome de Steven-Johnson, que como ven aquí es potencialmente mortal. Luego el efavirenz básicamente causa toxicidad en el sistema nervioso central, pero se resuelve con tratamiento, ¿no? Y es moderado inductor. Y para la etravirina produce erupción que también se resuelve, síndrome Steven-Johnson, inductor de enzimas hepáticas. Son un tanto similares en este grupo. Luego tenemos los de la proteasa, todos los Navir. Todos los Navir. ¿Cuál quiero resaltar de aquí? Ah, básicamente no hay nada resaltante, ah, llamativo entre todos estos de aquí. Entonces, los efectos adversos pueden ser diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? Puede aumentar el colesterol, los triglicéridos algunos. Pueden causar hiperbilirubinemia no conjugada. Ahora, cuando les hablen de esto,
hiperbilirrubinemia, asocienlo con nefrolitiasis o colelitiasis, por allí. Bueno, algo más de los navires, realmente no. Luego tenemos lo que serían los inhibidores de la proteasa, activos contra el VIH 1 y 2. Y estos, como dice aquí, son agentes de segunda línea. El indinavir, delfinavir, el tipranavir. Algo resaltante, pues básicamente la toxicidad en algunos de ellos, como el trepanavir, ¿no? Es rara, pero puede ser fatal. Y los inhibidores de la entrada, como el maraviroc y enfuvirtida, básicamente acordémonos del CCR5 y que es sustrato del CYP4, que puede causar hipotensión ortostática dependiente de dosis y concentración, la enfuvirtida en mayores de 6 años, subcutáneos veces al día, reacciones en el sitio de inyección y nódulos subcutáneos. Y no es activo contra el VIH-2 como ya se había mencionado. Y aquí tenemos los inhibidores de la integrasa, también bastante homogéneos. Y acordémonos que para lo que sería su absorción, si damos cationes divalentes, básicamente se reduce su biodisponibilidad. Y generalmente son bien tolerados, ¿no? Y bien, llegamos a la sección de preguntas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los oseltamivir? Entonces, oseltamivir. La respuesta es sencilla, en verdad. Si buscamos en las alternativas, cápside viral, no. Degradación del ARN viral, entrada del virus, no. Inhibe la replicación del ADN viral, no. Y la última que nos toca, la neuroaminidasa viral. Esa es la respuesta sencillamente. Neuroaminidasa viral. Con el nombre sacan la respuesta. ¿Cuál de los siguientes antirretrovirales es un inhibidor de la transcriptasa inversa cuya forma activa es la forma difosfato? Esta pregunta también es sencilla. Aciclovir no, abacavir no, lamivudina, me equivoqué aquí, es con V, disculpen. No, entricitabina peor. Tenofovir difosfato, acuérdense de eso. ¿Cuál de los siguientes antivirales tiene utilidad contra hepatitis B? Entonces, tenofovir, ya está. Entonces, aciclovir, entecavir, dolutegravir, ¿serían parte de? No serían parte de. Entonces, sencillamente, es que el 2 y el 4. El entecavir, aciclovir no va, y el dolutegravir tampoco. El entecavir y el tenofovir. Estaban las imágenes igual. Nos dice, los inhibidores de la proteasa, como el ritonavir, no suelen causar interacciones farmacocinéticas porque su metabolismo no es por CYPs, sino por esterasas. Aquí es de estas preguntas que nos ponen a divagar si es verdadero o falso. La respuesta sencillamente es que ambas son falsas. Porque, bueno, ya lo habíamos mencionado en clase, ¿no? Su metabolismo y las interacciones. Y este es un caso clínico. Paciente de 73 años, enfermedad renal crónica, 5 días de fiebre, cefalea, confusión, crisis epiléptica tónico-clónica. El estadio de la evaluación es bueno y exploración física es normal. Leucocitosis con neutrofilia. Serie roja y plaquetas normales, creatinina elevada, tasa de filtración glomerular 32, PCR 15 está elevado. Y la tomografía craneal no muestra alteraciones. LCR líquido claro con 200 leucocitos, unidad litros, 60% de linfocitos, glucosa 80, proteínas 85, el ADA 25, la tensión del gram del LCR no muestra
Microorganismos. ¿Qué le damos a este paciente? Sencillamente en este cuadro agudo que no tenemos la etiología clara, aciclovir únicamente. Y bueno, estas son preguntas nuevas que he agregado. ¿Cuál es el mecanismo de acción molecular por el cual el entecavir inhibe la polimerasa del virus de la hepatitis B? Bien, entonces, entecavir polimerasa. Cuando te hablan ya de una polimerasa, tú dices, ¿le interrumpe? Sí. Entonces, depende de la respuesta. GTP, inhibir la imprimación de base, la transcripción inversa y la síntesis de la cadena positiva. Digamos que esta sería la definición con nombres y apellidos, ¿no? Síntesis de la cadena positiva. Te hace un recuerdo de biología y dice, ¿será positiva o negativa? Es de la positiva. Entonces, esa es la respuesta. El resto son distractores, unión alostérica, degradación del RNA, bloqueo de la entrada viral, chaquitice polimerasa. La B es la respuesta. Luego, ¿qué característica farmacocinética distingue el tenofovir alafenamida, el TAF, del tenofovir disoproxil fumarato? Esta acá es una pregunta de libro. Entonces, el TAF como tal tiene la propiedad de que es más estable en plasma y permite concentraciones intracelulares de tenofovir más altas. Esta es la respuesta. El TAF es sustrato del OAT1, no. El TAF produce concentraciones de tenofovir mayores que el TDF, no. Sencillamente esa es la respuesta. Es una pregunta de libro. Un poco ni tanto rebuscada. Y bueno, ¿no requiere activación? No, sí lo requiere. ¿Por qué se debe evitar la coadministración de sofosbuvir con amiodarona? Uy, esto me lo salté. A ver, lo voy a ver si lo encuentro. A ver, estaba aquí. Bien, este era por lo que lo incluí. Tal vez les puedan preguntar, pero esto de aquí es lo importante. La coadministración conjunta de sofosbuvir y amiodarona puede causar bradicardia extrema y paro cardíaco fatal. Esa es la respuesta. Ya sabía que algo me había saltado. Entonces, fracaso terapéutico, no. Bradicardia intensa y paro cardíaco fatal, sí. Aumento de riesgo, hemolítica, números con letras no hemos visto. Reducción de la absorción intestinal de sofosbuvir por aumento del pH gástrico. No realmente. Esta sería la respuesta. Bien. ¿Cuál es la principal toxicidad mitocondrial asociada a los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleótidos, como sidobudina o esta budina? Esto sí lo expliqué. No es RNA polimerasa, no es bloqueo de la cadena de transportador de electrones, no es desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, tampoco es fragmentación del ADN mitocondrial. Es inhibición de la DNA polimerasa gamma humana. Por eso causa toxicidad y lo mencioné durante esta clase. En el contexto de la coinfección VIH, virus de la hepatitis B, ¿cuál es el riesgo de suspender bruscamente el tenofovir o la entricitabina? Esto también lo mencioné. Hacemos un recordatorio. La A es un distractor pasado. Aquí hablábamos de sífilis y de que la muerte de estos del treponema pallidum podía causar esta reacción, ¿no? Aguda en minutos. Exacerbación aguda de la hepatitis B, tibio. Desarrollo inmediato de resistencia al raltegravir, no. Te dicen inmediato. Inmediata resistencia no funciona así. Todos sabemos que no funciona así. Crisis de acidosis láctica por rebote mitocondrial, peor. Supresión inmunológica, peor.
recuerden que habían brotes, había... no brotes, era... Disculpen. Era... Bueno, sí eran brotes, sí eran brotes. Sí era un brote. Era brote de hepatitis. Exacerbación aguda grave de la hepatitis B, la respuesta. Y esta es la última pregunta del día. ¿Qué fármaco antirretroviral es conocido por causar efectos adversos psiquiátricos como sueños vívidos, disforia, insomnio las primeras semanas? El tipo de pregunta que te deja pensando cuál es, porque tal vez no lo revisaste. Se habla más del insomnio, o se resalta más esto de aquí. Alteraciones del sueño, no. La disforia tal vez no lo pone textualmente en todos los casos, pero la respuesta es el efavirenz. Y bueno, esa es toda la clase. Aquí tienen las referencias bibliográficas. Y